Espíritu, de poder sentir tu presencia, tu amor, tu paz. Padre, gracias por el refrigerio espiritual que nos das a través de tu palabra, Señor. Tu sostén, tu obra, Señor, sostén tu iglesia, sostén a cada familia, cada necesidad espiritual, física, cada necesidad material, Señor, tú proveas, Padre Santo. Nos encomendamos en tus manos, rogándote, Padre, que tu palabra, Señor, llegue siempre a nuestro corazón con el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Reposa aquí en este lugar, guíanos siempre, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Invito a abrir sus Biblias en el Salmo 119, del versículo 169 al 176. Salmo 119. Salmo 119, versículos del 169 al 176. El tema que vamos a tratar esta mañana es el deseo de conocer más a Dios. El deseo de conocer más a Dios. Cuando uno quiere conocer, desea hacerlo. Y cuando hay ese deseo, es de aprender, de profundizar su mente en todo el conocimiento que quiera adquirir, y más que todo saber qué es lo que desea uno mismo. Cuando uno está estudiando, quiere decir, cuando uno está deseando superarse, tiene que muchas veces estudiar mucho para poder captar, para poder retener todo lo que necesita, para poder lograr la meta y el fin en cuanto a sus estudios. No es solamente leer, sino es más que todo experimentarlo personalmente a través de lo que uno quiere obtener en su vida en el futuro. La Biblia es el manual, o es más que todo la parte fundamental para nosotros, que nos instruye y nos prepara para hacer mejor nuestra vida o conocer mejor a Dios. Este salmo, el salmista, a través de este salmo, pide la ayuda o de conocer mucho más al Señor espiritualmente, desea conocer más a Dios, desea mantener una relación mucho más firme, desea que la palabra de Dios tome efecto en su corazón. Entonces, cuando hay deseo de conocer, uno va. Ustedes saben que cuando uno tiene deseo de visitar otra ciudad, entonces hay un deseo de conocer porque ha escuchado las cosas que hay en esa ciudad y entonces va a hacer. Muchas veces hay tanto turista. Por ejemplo, a mi país va mucho turista porque quieren conocer las ruinas de Machu Picchu. Son unas ruinas muy interesantes que cualquiera se imaginaría. Hay rocas que están tan unidas, tan pegadas, que ni siquiera una aguja entra por allí. Y es interesante, hay una roca que tiene 12 ángulos y en cada ángulo está encajando cada roca, que ni siquiera nada puede pasar por allí. Entonces uno quiere conocer y va y busca, y entonces tomas un libro y comienzas a instruirte para saber qué es más, saber más de la historia. La palabra de Dios dice allí que el salmista deseaba mucho más conocer a Dios. Dice el versículo 169, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. El deseo de entender más a Dios, el clamor que está haciendo el salmista es porque hay un deseo genuino de saber o de entender mejor a Dios en cuanto al conocimiento, pero sobre todo dice conforme a lo que está en tu palabra. El conocimiento de Dios es conforme a la palabra de Él. Quiere decir, uno tiene que conocer. ¿Cómo conocemos a Dios? A Dios vamos a conocer mejor a través de su palabra. Cuando uno quiere experimentar mejor, saber más de Dios, es la palabra que nos va a guiar a que nosotros entendamos y conozcamos cuáles son los planes de Dios, cuál es
las necesidades que nosotros tenemos y sobre todo qué es lo que Dios puede hacer por nosotros. Conocer a Dios no es solamente cuando escuchamos la palabra de Dios, sino es cuando nosotros deseamos conocerle íntimamente a Dios, personalmente a Dios. Desear entonces conocer es la intimidad que uno va a tener con el Señor de experimentar. ¿Cuánto conoce uno a Dios? A veces uno dice yo conozco a Dios porque Dios es amor, pero no sabemos todo lo que encierra esa palabra amor. Entonces, para conocer correctamente al Señor, entonces debemos que profundizarnos en lo que dice la palabra. Y el salmista dice, llegue a mí, o llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, y dame entendimiento conforme a tu palabra. Entendimiento es la sabiduría uno que va a obtener para poder vivir y caminar en este mundo. Entender la palabra de Dios. Cuando entendemos la palabra de Dios es caminar en cada uno de las leyes de Dios, caminar bajo la voluntad de Dios, entendemos a Dios lo que Él desea para nosotros. Entonces, cuando hablamos del conocimiento, el deseo de conocer es entender. Yo quiero entender más a Dios. Y el entender a Dios, como dije, hermanos, es cuando uno tiene el tiempo con el Señor. Pero no solamente allí el salmista queda, sino dame entendimiento conforme. Entonces le está pidiendo más. Pidiendo más de lo que él sabe. Está pidiendo más conocimiento de Dios. Saber más de Dios. Él no quiere quedarse con lo poco que quizás ha experimentado, que ha escuchado, sino él está deseando más. Y cuando hay ese deseo más, hay mucho más ansias de poder pasar ese tiempo a través de la palabra de Dios. Versículo 170 dice, llegue mi oración delante de ti y líbrame conforme a tu dicho. El salmista nuevamente allí está clamando que Dios pueda liberarlo de los peligros y que Dios le pueda dar protección. Más que todo está reconociendo, hay un reconocimiento de su necesidad de que Dios pueda cuidar su vida. Cuando dice allí, pues, llegue mi oración delante de ti, es un clamor que está diciendo, Dios, haz que mi oración llegue a tu presencia. Y para que llegue esa oración a la presencia de Dios, ¿qué debe haber en la vida de la persona? Debe haber humildad, aceptar sus fallas, aceptar sus errores. Y entonces esa oración va a llegar a Dios, pero sobre todo, allí el salmista está diciendo, líbrame conforme a tu dicho. ¿De qué está pidiendo liberación? De todo lo que pueda dañar, de todo lo que pueda hacer destrucción para su vida, de todo lo que pueda ser una barrera que pueda alejarlo de Dios. Está pidiendo que Dios lo libere. Ustedes saben que en el mundo hay muchas cosas buenas, pero también hay mucho más malas. Y cuando estamos en el mundo, todos estamos en el mundo, no podemos escapar de este mundo, ¿verdad? La única manera que vamos a escapar de este mundo cuando ya estemos en la presencia de Dios. Ahí ya terminó todo, ya no hay más. Quiere decir, es el punto cuando ya uno dice, ok, gracias Dios porque ya pasé todo lo que tuve que pasar en este mundo, pero ahora estoy contigo y no hay nada que me contamine, no hay nada que me aleje de ti, no hay nada que mi vista distraiga, sino que voy a estar concentrado todo el tiempo en ti. Entonces, pero el salmista le está diciendo, más que todo, que Dios le proteja mientras está en este mundo. Dios, apártame de todo lo que pueda destruirme. Dios, apártame del peligro que puede haber. Entonces el clamor es para que Dios esté protegiéndolo constantemente, día y noche. Conocer al Señor es cuando conocemos que es un Dios protector. Entonces el salmista está diciendo, el único que me puede proteger, el único que me puede librar de todos los peligros, hasta de mí mismo, es Dios. El único que puede librarnos de nuestros peligros, de todo lo que, las acechanzas que puede haber en el mundo, de nosotros mismos, es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces buscamos que la protección de Dios, que el cuidado de Dios esté
permanente en nosotros. Reconocemos la falta o reconocemos la necesidad de que alguien cuide de nosotros. Cuando un niño está en casa, ustedes saben, muchas veces los niños tienen miedo de algunas cosas. ¿Dónde se sienten más seguros los niños? Cuando están cerca de los padres. Cuando el padre está allí, el niño se siente más seguro porque sabe que aquella persona es capaz de protegerlo de todo. Y entonces hay seguridad en él. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Nosotros, donde nos podemos sentir más seguros y protegidos de todo, es en Cristo Jesús. Las personas que no tienen esa relación con Dios pueden tener la protección de Dios de poder salir del círculo vicioso de pecado, de corrupción que hay en el mundo, es a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que el salmista estaba diciendo allí, pues yo reconozco que necesito todo el tiempo de ti, de tu protección, de tu cuidado. Versículo 171 dice, mis labios rebosarán de alabanza cuando me enseñen tu palabra o tus estatutos. Interesante lo que dice el salmista. ¿Cuál es lo mejor que él desea? La enseñanza de Dios. Y a través de esa enseñanza, ¿qué es lo que hace el salmista? Dice, yo me gozo de todo lo que tú me enseñas. Tu palabra es para mí gozo. Cuando está hablando allí, mis labios rebosarán de alabanza cuando me enseñen tus estatutos. Mis labios rebosarán de gozo cuando me enseñes tu palabra. Cuando me enseñes a caminar en tu palabra. Entonces allí está, más que todo, sintiendo el gozo del conocimiento de las cosas de Dios. ¿Cuándo sentimos más gozo? Cuando conocemos más a Dios. Por cuando entendemos más a Dios, cuando comprendemos más a Dios, cuando aprendemos del Maestro. ¿Quién es el Maestro en nuestra vida? Es Jesucristo. La Biblia habla en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, Marcos, Lucas. ¿Quién es el que preparó a esos hombres para que sirvieran? Como parte fundamental de la iglesia fue Jesucristo. Los preparó durante 3 años. Les enseñó todas las cosas para que ellos pudieran aprender, retener en su corazón esa enseñanza y a través de esa enseñanza con gozo la den a conocer. Por eso dice, mis labios alabarán a Dios en el conocimiento de tu palabra. Mis labios rebosarán de gozo cada vez que hable de tu palabra. Porque la palabra de Dios entonces trae cambio, trae bendición para nuestra vida. Trae sabiduría para nosotros y entonces allí podemos ver todo lo que Dios puede enseñarnos cuando le buscamos a Él. Cuando escuchó al Señor su palabra, ¿qué es lo que sintió en su corazón? ¿Gozo? Claro que sí. Es el gozo de la presencia, de saber de que Él estaba enseñando, estaba dando una oportunidad de cambio en nuestra vida. Y cuando vemos ese cambio, decimos, gracias Dios, porque a través de esa tu palabra, yo he aprendido mucho. A través de tu palabra entiendo mejor las cosas. A través de tu palabra entiendo mejor al mundo. A través de tu palabra entiendo mejor a mi familia. A través de tu palabra me entiendo mejor a mí mismo. Entonces dice, hay gozo porque el deseo de conocer a Dios trae gozo. El aprender más del Señor nos trae gozo. Entre más aprendemos, más nos gozamos en las cosas de Dios. Entre más entendemos las cosas de Dios, entre más buscamos a Dios a través de su palabra, a través de su enseñanza, entonces conocemos más al Señor. El apóstol Pablo sentía gozo por el Señor porque conocía muy bien al Señor. Pasó tiempo aprendiendo, conociendo, sabiendo más de Él, y entonces su corazón se llenaba de gozo cada vez que salía una palabra de su boca. Y cada palabra que debe salir de nuestra boca debe ser con gozo en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo ¿de quién? Del Maestro que es Cristo Jesús, quien nos enseña y quien nos guía en todo nuestro caminar. Entonces, cuando la enseñanza del Señor llega a nuestro corazón, lo primero que hacemos es retenerlo, guardarlo y utilizarlo en nuestra vida misma. Retenemos esa palabra de Dios en el corazón para poderla hacer práctica.
Y entonces cada vez que ves la palabra de Dios, te gozas en lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuánto gozo nos trae cuando vemos Dios como abre los caminos para nosotros, abre senderos para nosotros a través de su palabra, porque lo que promete Dios lo cumple. Y entonces, ¿cómo podemos entender mejor al Señor cuando aprendemos de Él? Cuando podemos valorar las cosas de Dios en nuestro corazón. Y el salmista, pues, allí está hablando, diciendo, pues, el amor que siente más que todo y el gozo que siente por la palabra del Señor. Mis labios rebosarán de alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Eso deben sentir los hijos de Dios. Alabanza y gozo cuando escuchen la palabra de Dios. Versículo 172 dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justos. Después de que lo que dice la alabanza de la palabra de Dios dice es dar el testimonio de la palabra misma de Dios. Por eso el salmista dice: mis labios, o hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justos. Dar testimonio de la verdad, que es la palabra de Dios, es siempre estar preparado en las cosas de Dios, es hacerlo en nuestro hogar, es hacerlo en todo lugar, es hacerlo sin temor y sin miedo. Dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuál es la verdad? Dice la misma palabra, ¿quién es la verdad? La verdad es Cristo Jesús. La verdad es lo que está escrito en su palabra. La palabra de Dios es perfecta, por eso cuando dice allí, porque todos tus mandamientos son justicia, son perfectos, son buenos para mí. A través de tu palabra yo encuentro la justicia y la verdad en mi vida. Entonces, dar testimonio de Dios es lo importante cuando conoces de Él. Cuando no tiene uno entendimiento de las cosas de Dios, entonces no va a poder dar un buen testimonio. Pero cuando conoce a Dios, como dice aquí, el conocerle a Dios nos hace dar un testimonio claro de lo que es Dios para nosotros y de lo que Dios puede hacer, no solo en nuestra vida, sino en el mundo entero. Cómo Dios puede transformar, cómo Dios puede cambiar a nuestras mismas familias cuando damos testimonio de esta verdad. ¿Cuántos de nuestros familiares todavía no conocen a Cristo? ¿Cuántos de nuestros familiares todavía no saben la verdad? ¿Y dónde está esa verdad? Es cuando damos testimonio de la palabra de Dios. Cuando damos testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando damos testimonios que la palabra de Dios es perfecta, es justicia para nosotros. Quiere decir, quien nos justifica en todo es Cristo Jesús a través de su palabra. Y podemos alcanzar esa justicia solamente a través de Él. Versículo 173 dice: esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Esté pronto tu mano para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Elegir lo bueno. La Biblia está llena de muchos personajes que eligieron lo bueno para el Señor. Dice allí, por ejemplo, Josué fue uno de ellos. Josué capítulo 24, el versículo 15, allí cuando fue su último discurso de José, dice allí: si ustedes quieren servir a los dioses en los cuales sirvieron sus padres, vayan con ellos, pero yo en mi casa, dice, serviremos a Jehová. ¿Cuál fue su elección? La mejor es Cristo Jesús. Cuando Daniel estuvo también, o aquellos muchachos, cuando Nabucodonosor hizo aquella estatua para que lo adoraran, y 3 de ellos, aquellos muchachos, decidieron no adorar a aquel ídolo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Fueron llevados al horno de fuego, porque decidieron lo mejor. ¿A quién? Adorar a Dios. Y la palabra del Señor está allí llena de muchos personajes que decidieron elegir lo bueno. Y lo bueno es Jesucristo. Escogieron lo bueno, una elección que cambia, que transforma, que ayuda más que todo
nos hace crecer en las cosas del Señor. La ayuda de Dios es permanente, por eso cuando dice allí este versículo, esté tu mano pronto para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido, he caminado en tus mandamientos, yo vivo en tus mandamientos y me guío en tus mandamientos. Entonces elegir lo bueno es algo muy importante. A ver, cuando una persona te dice pues, ¿cuántas veces ha habido alguna persona, un amigo que dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer, te invito a mi casa, así que vamos a tomar unas copas de licor. Aquella persona conociéndote como cristiano te lleva, entonces es una manera que te está tentando. ¿Cuál es tu decisión? Sabiendo que aquella persona te dice, nadie te está mirando. ¿Es verdad eso? No, si hay alguien que siempre nos mira, es Dios, ¿verdad? Y lo que estoy haciendo, si yo estoy pensando que Dios no está mirándome y tomo la decisión de seguir lo que está diciendo, entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy tomando una mala decisión, pero cuando yo busco a Dios, ¿qué es lo que digo? No puedo y no lo quiero. Porque mi Dios es primero, obedecer a Dios. Porque Dios lo que pide es primero la obediencia a Él. Y hay muchas cosas y hay trampas que Satanás puede poner en el mundo para que nosotros caigamos. Y hay muchas cosas, y ustedes saben que la moda está imponiéndose en todo el mundo, ¿verdad? Y todos quieren entrar a ese tipo de moda, que a veces es una moda que incomoda a muchas personas o que más que todo está desviando las cosas correctas de una vida más sana de las personas. Escuché a veces de muchas personas, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Hasta a veces nuestros propios hijos dicen, ¿por qué no lo puedo hacer yo si otros lo hacen? Porque la diferencia es que cuando uno conoce a Cristo va a buscar y obedecer las cosas de Dios. Cuando uno no conoce del Señor va a hacer las cosas que Él desea, pero cuando uno comienza a caminar en el Señor va a desear hacer las cosas correctas con Dios. Ruth, por ejemplo, ¿se acuerdan de Ruth? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, fue una de las nueras de Noemí. ¿Qué decidió esta mujer? Cuando murió su marido y Noemí quedó sola, entonces ella decidió quedarse con su suegra. ¿Qué es lo que le dice? Donde tú vayas, yo iré. Tu casa será mi casa. La tierra donde estás será mi tierra. Tu Dios será mi Dios. ¿Cuál era su elección? Buscar el camino de Dios. Buscar estar en el conocimiento de la verdad de Dios. Es por eso cuando el salmista dice, pues, en este versículo, Él eligió lo bueno. Nosotros debemos aprender a elegir lo bueno. Hay muchas cosas buenas que puedes encontrar en el mundo, pero no todas satisfacen la vida espiritual. Y el único que satisface todo nuestra vida es Cristo Jesús. Versículo número 174 dice, he deseado la salvación de Jehová, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Lo que estaba hablando el salmista, el deseo es anhelar las cosas de Dios, el amor y la sed espiritual que tenía por las cosas del Señor. Desear es el anhelar, el deseo de la salvación y la ley de la palabra de Dios. Entonces es el deseo que debe haber en el corazón de todos nosotros, quiere decir el amor y sed espiritual por Dios. El amor y sed espiritual por la palabra de Dios. Entonces, cuando hay un deseo, hay deseo de conocer más a Dios. Por eso, cuando Dios nos prepara, es para conocerle más a Él. Cuando uno estudia la palabra de Dios, conoces más al Señor. Cuando pasas tiempo con el Señor, entonces hay un anhelo de saber más y más conocimiento, más sabiduría. No solamente es conocer, sino aplicarlo a nuestra vida. Y cuando el salmista está diciendo allí, pues, la sed o el amor por las palabras de Dios, por el conocimiento espiritual de la palabra de Dios, es que tenía hambre de saber más de Dios. No quería quedarse allí, sino quería profundizar más en las cosas del Señor. Ustedes saben que David cayó, pero Dios lo restauró para caminar en la voluntad de Él después de todo ese
tiempo de haber hecho lo negativo delante de Dios, él buscó la dirección de Dios para caminar en rectitud. Y entonces su deseo era conocer más a Dios. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es nuestro deseo cuando dice debemos tener hambre y sed de las cosas de Dios? Tenemos que tener deseo de vivir en las cosas de Dios. Debemos tener amor por las cosas de Dios. Debemos tener espiritualmente el deseo de estar más cerca de Dios a través de su palabra, a través de la oración misma. Pero para ello tiene que nacer del corazón. Tiene que nacer algo profundo de nuestro corazón, el desear, amar y buscar a Dios en todo momento. He deseado tu salvación, el deseo de vivir para el Señor. Oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Donde se deleitaba más es en la palabra de Dios. Versículos 175 y 176 dice: viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Viva mi alma. Lo que está hablando allí el salmista es de la vida espiritual, que Dios podría mantenerlo firmemente en su vida espiritual, que viva su alma. ¿Cuándo vive una persona para siempre? Cuando tiene a Cristo en su corazón. El cuerpo muere, pero el alma y el espíritu viven para Dios, para estar en la presencia del Señor. Y lo que el salmista estaba diciendo pues es: yo quiero que me des esa vida espiritual. Pero no solamente estaba hablando de eso, sino estaba confesando la necesidad del Señor, porque como dice el versículo 76, yo anduve errante como oveja extraviada. Yo anduve errante como oveja extraviada. Estaba confesando que en un momento estuvo fuera de la voluntad de Dios y que necesitaba que Dios restaurara su vida, que Dios lo buscara, que Dios lo volviera a traer al redil correcto. Lo que estaba diciendo humildemente el salmista, que es la necesidad que tiene de que todos los días, que todo el tiempo Dios estuviera protegiéndolo, que Dios estuviera cuidándolo cada día en su vida espiritual, para que no se deslizara, no saliera de la voluntad de Dios. Ustedes saben que es fácil salir de la voluntad de Dios. Es muy fácil. Y también a veces se le hace a uno difícil volver al camino de Dios. ¿Por qué? Porque se ha deleitado fuera de la voluntad de Dios, haciendo las cosas que el mundo le ofrece, y entonces se le hace difícil volver al camino del Señor. Porque su mente, su corazón ya se llenó de lo negativo y necesita entonces ser transformado. Y para ser transformado necesita reconocer su falta y su deseo de que su vida espiritual se vuelva a retomar en las manos de Dios, buscar a Dios y dejar que Dios transforme su vida. Quiere decir humillarse delante de Dios, reconocer que ha andado mal en la voluntad de Dios y que necesita que Dios lo vuelva al camino de él. La Biblia habla una parábola de las 100 ovejas. Como dice, 99 estaban en el redil, más una que se descarrió. ¿Y qué hizo el Señor? Fue y la buscó hasta que no la encontró, no regresó. Y lo que Dios hace es esto: Dios no nos deja, sino Dios siempre está en todo momento buscándonos, o está allí atentamente guiándonos. Lo que debe haber en el corazón, hermanos, de nosotros es el deseo de conocer más a Dios, el deseo de saber más del Señor. Y el conocer a Dios y el saber de Dios es cuando escudriñamos la palabra del Señor, cuando entendemos más a Dios, cuando pasamos el tiempo con el Señor. No es solamente venir a la iglesia el domingo, no es solamente escuchar un mensaje el domingo, es cuando pasamos día tras día conociendo mejor a Dios. ¿Cómo conoces al Señor? ¿Cómo te llenas? ¿Cómo deseas más a Dios cuando tienes el tiempo y el deseo de saber, de escudriñar su palabra? ¿Cómo puedes ser librado de todas las tentaciones cuando tu vida está viviendo bajo la palabra de Dios?
¿Cómo puedes sentirte fuerte y victorioso en tu vida cuando tú meditas en la palabra de Dios? ¿Cómo puedes salir de cualquier trampa del enemigo cuando tú conoces más a Dios? ¿Cómo puedes sentirte victorioso en este mundo cuando conoces más a Dios? ¿Cómo puedes ver la victoria en tu vida y en este mundo? Es a través de la palabra de Dios. El conocer a Dios es todo el tiempo de nuestra vida. El conocer a Dios es estudiar día tras día la palabra del Señor. Conóceme, dice el Señor. Entiéndeme. Escúchame. ¿Cómo nos va a hablar Dios? Es a través de su palabra, porque conocemos a Dios. ¿Sabe cómo es Dios? Dice, Dios es amor. Pero ese amor de Dios también trae reprensión, o trae también, muchas veces tiene que recorregirnos, porque Dios nos ama. Y para entender a Dios uno tiene que buscar el camino de Dios todo el tiempo. El salmista dice, deseo conocerte más a ti que cualquier otra cosa. Deseo conocer más de tu palabra, deseo conocerte íntimamente, mi Dios. Y cuando conocemos íntimamente a Dios, entonces entendemos más lo que Dios desea. El conocimiento es sabiduría, pero esa sabiduría tiene que ser puesta abiertamente hacia afuera. Quiere decir, debemos utilizar la sabiduría que Dios nos da. El conocimiento es entender mucho más profundamente lo que Dios tiene para ti. La vida cristiana no solamente es para un tiempo, sino es para siempre. Y tu vida le pertenece a Dios, y Dios quiere que le conozcas mejor como Padre, como amigo, como el ser que te creó y te dio la vida. Dios quiere cambiar al mundo, y el mundo, para que sea cambiado, necesita conocer de Dios. Necesita saber quién es Dios y qué hizo Dios. No solamente es recordar lo que hizo en una cruz Jesús, sino es hacer lo que Dios nos manda a través de su palabra. El cambio que Dios trae para nuestra vida, o que trae para la vida de todo el mundo, es a través de la palabra de Dios. ¿Conoce a Dios? ¿Conoces profundamente al Señor? Si no lo está haciendo, es tiempo de que uno haga ese conocimiento, o tenga ese conocimiento del Señor a través de estudiar su palabra. Deseo con mi corazón conocerte, Dios. El salmista habla de la necesidad que tiene cada día más y más de conocerle a Dios, de tener una íntima amistad con el Señor, como una sola familia. Tu mejor maestro es Cristo Jesús. Tu mejor guía es su palabra. La mejor enseñanza es la que encuentras en la palabra de Dios. Y la mejor manera de vencer toda tentación es a través de la palabra de Dios. Nuestro Maestro es Jesucristo, y Él lo será por toda la eternidad. Tu vida le pertenece, y tu vida Dios quiere llenarla de su presencia, que tú puedas verlo a Él cara a cara a través de su palabra, de conocerle mejor, y de que tu boca, como dice la palabra del Señor, dé testimonio a todo el que necesita, con gozo en tu corazón. ¿Sabe qué? Cuando tú des el testimonio del Señor, tiene que ser con gozo en el corazón. La iglesia tiene que aprender a dar testimonio del Señor con todo el corazón, sintiendo lo que ha aprendido del Señor y ha conocido de Él. ¿Conoces al Señor? ¿Quieres conocer más a Dios? Entonces tienes que pasar tiempo más con Él, escudriñar y vivir la palabra de Dios. Yo quiero que cierres tus ojos ahora. Y tú puedas hacer este compromiso con el Señor. Anhelar saber más de Dios. El deseo de conocer al Señor. Si tú tienes el corazón dispuesto para desear más y más al Señor,
Dile, Señor Jesús, yo quiero que ahora mismo tú hagas el cambio en mi corazón. Señor, quiero caminar absolutamente en ti, conocerte mucho más íntimamente. Que tú seas la primera persona en mi vida, en mi corazón, en mi familia. Que tú seas el centro de mi vida y que yo pueda vivir bajo tu gracia. Señor, dame entendimiento, dame conocimiento de tu verdad y ayúdame a vivir en él. Si tú estás pidiendo a Dios conocerme, Él te va a ayudar. Él es nuestro Padre y Él quiere cada día enseñarnos más y más a través de su palabra. Tú eres su alumno, somos los alumnos y Él es nuestro Maestro quien nos prepara. Déjale que Él haga la obra en tu corazón, que trabaje en tu vida. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, porque grande es tu amor, grande es tu misericordia. Pero sobre todo, Señor, es grande, Señor, tu presencia en nuestras vidas, Padre. Gracias por tu palabra, oh Dios. Tú conoces nuestra necesidad espiritualmente. Tú conoces la necesidad del mundo espiritualmente. Tú conoces la necesidad de tanta gente que está oprimida, Señor, viviendo, Señor, sin control, sin dirección. Y que está anhelando en su corazón conocerte, Señor. Haz que su vida pueda cambiar. Que tú puedas hablarle a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Que ellos puedan encontrar esa salida a través de tu verdad. Tú eres la verdad, Señor. Y el anhelo, Señor, que hay en el corazón de cada persona sea, Señor, el de vivir y buscarte, Señor. Pido por cada uno de nuestros familiares, oh Padre, que todavía están caminando fuera de tu voluntad. Que tú utilices tu palabra. Como dice, Señor, que nuestros labios con gozo, Señor, hablen de esta verdad tuya. Que nuestros labios lo sientan con gozo y con dulzura, Señor. Que cada palabra que salga de tus hijos, de tu iglesia, Señor, sea palabra de poder y de bendición, Señor, que transforme a nuestros familiares y a todo aquel que necesita de ti, Padre. Pero sobre todo, Señor, que cada día podamos vivir, que podamos, oh Dios, entender cuál es tu voluntad para nuestra vida, que podamos entendernos, que tú nos amas más que todo, Padre, que tú quieres que te conozcamos mucho más profundamente, Padre. Tú pon esto en el corazón de tu iglesia, tú pon esto en el corazón de cada familia, Padre. Nos ponemos en tus manos, oh Dios, bajo la guía de tu Espíritu Santo, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.